Muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal, bienvenidos a este increíble vídeo, bienvenidos al vídeo, al momento que todo el mundo estaba esperando. Os voy a contestar a esa pregunta que se repite día tras día en el canal y es ¿qué cámara me compro para empezar en fotografía o cuál es la mejor cámara para empezar en la fotografía? Así que quédate en este vídeo porque te voy a mostrar cuáles son las mejores cámaras para empezar en la fotografía. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Bueno, pues en este vídeo os voy a aconsejar cuáles para mí son las mejores cámaras para empezar en la fotografía. Bueno, y lo más importante lo digo al comienzo de este vídeo y es que no existe una mejor cámara para empezar en la fotografía, sino que todas las cámaras pues a día de hoy son buenas. Cualquier cámara ya te graba en Full HD, te hace fotos de unos 20 y tantos megapíxeles y cualquier cámara pues es genial. Pero dentro de todo el gran abanico que hay en el mundo de la fotografía, pues te voy a mostrar cuál es el camino, cuáles son las cámaras que yo recomiendo, ya que pues cada marca saca muchas parecidas. Por ejemplo, la serie 3000 de Nikon, pues está la 3100, 3200, 3400 y dice Dani, ¿qué diferencia hay entre unas y otras? Así que yo he escogido por mi experiencia todas las series de cámaras que voy a mencionar, las he probado, he trabajado con ellas y son las que pienso que a mí me sirvieron para empezar en la fotografía y que son las mejores para adentrarte en este mundo. Bueno, en este vídeo vamos a ir a las dos marcas más importantes y es que son marcas importantes porque, bueno, a día de hoy pues son las mejores marcas, sobre todo para empezar en la fotografía. Es cierto que cuando ya te involucras un poco más en la fotografía, pues ya puedes pasar a otras marcas menos conocidas como Fujifilm, Sony, Pentax. Pero para empezar, las dos marcas más conocidas son Nikon y Canon y de ellas son las que vamos a hablar. También mencionaré una cámara que para mí es genial, que es de la marca Sony, pero hablaremos después. Bueno, para empezar, pues yo comencé a aprender fotografía. Mi primera reflex fue una Nikon D3100 y me enamoré de la fotografía gracias a esta cámara. Y en este vídeo os voy a recomendar para empezar en fotografía dentro de las cámaras Nikon, pues la serie que me enamoró a mí, la serie 3000 de Nikon. Mi primera cámara, pues como he dicho, fue la D3100, pero bueno, pues esa ya se ha quedado un poco antigua. Y en la serie 3000, pues os voy a recomendar la 3300 y la 3400, que son las dos cámaras más nuevas o más modernas de esta serie. La serie 3000 es una gama de Nikon para principiantes. Es la cámara que yo recomiendo para empezar en la fotografía, ya que son cámaras como la 3300 o la 3400, que son cámaras muy modernas con unos procesadores y unos sensores muy modernos a día de hoy, pero que no dejan atrás esos aspectos que ayudan a alguien que no sabe nada de fotografía pues a iniciarse en este mundo. Bueno, estas cámaras, la 3300 y 3400, se diferencian en muy poquito y vamos a ver una comparativa muy rápida para ver cuál te viene mejor. Son cámaras con un sensor más pequeño pero que tienen 24 megapíxeles y la capacidad pues de modos manuales, disparos en RAW más JPG y aspectos pues de una fotografía reflex. Estas cámaras me gustan muchísimo para empezar en la fotografía porque Nikon te ofrece una guía de principiante y los menús pues son muy fáciles de entender. A cualquiera que no entienda nada de fotografía, como cuando yo empecé, pues le resulta muy fácil aprender el modo manual con la serie de dibujos o guía práctica que te trae la cámara. Y es muy fácil empezar a hacer fotos con esta cámara. Estas cámaras, pues como he dicho, tienen lo básico, tienen 11 puntos de enfoque, que para empezar está bastante bien. Y Nikon también incorpora algo que me gusta mucho, que cuando recién te compras una cámara sin saber nada de fotografía, pues lo primero que vas a hacer es poner el modo automático. Pues para facilitarte este proceso hasta que aprendes el modo manual, pues te trae una serie de modos, una serie de efectos como efectos retrato, efectos paisajes, efectos desenfoques de fondo, efectos colores vivos, una serie de efectos que hasta que aprendas el modo manual pues te va a servir mucho para ir probando cosas nuevas, ir probando estilos, que la verdad se aprende mucho al principio.
El ISO que llega a estas cámaras pues hasta 12800, pudiéndose ampliar hasta 25600 con los dos modos de expansión de ISO. La verdad que son cámaras, como he dicho, modernas, aunque sean de principiante, pero son muy modernas, ya que vemos que su sensor es muy sensible y no llega hasta un ISO muy alto. Esto quiere decir de que vamos a poder hacer fotos incluso de noche sin apenas ruido, que nos va a permitir pues hacer fotos con mucha calidad. Algo que me gusta mucho que no tenía mi Nikon 3100 es la capacidad de grabar Full HD 1080p a 60 fotogramas. Esto hace pues que podamos hacer un vídeo a Full HD a unas cámaras lentas pues que están bastante bien. Y una cosa que también tiene para vídeo es la capacidad de una entrada de micro que por ejemplo no tenía en mi primera cámara. Esto hace de que incluso ya le podemos incorporar a estas cámaras de principiante un micro externo para hacer vídeos bastante guay. La única pega que no me gusta de esta serie, de la serie 3000 de Nikon, en vídeo pues no tenemos la capacidad de controlar los aspectos manuales de nuestra cámara. El vídeo siempre será automático, el modo de exposición, y pues no podremos controlar lo que es el diafragma, la sensibilidad ISO o el obturador. Así que si estás pensando en comprarte tu primera cámara para vídeo, más que esta serie te recomendaría la serie siguiente, que es un poco más avanzada, que es la serie 5000 de Nikon, como puede ser la 5600, que estas ya sí ofrecen, sobre todo en vídeo, pues unas funciones más profesionales, como es el modo manual en vídeo, que nos permite pues controlar la luz mientras grabamos nuestro vídeo. Bueno, Dani, y entre la 3300 y la 3400, ¿cuál nos recomiendas? Bueno, pues estas cámaras son prácticamente iguales. Lo único que se diferencia es en el peso, que la 3400 pues pesa casi 100 gramos menos, y en los puntos fuertes lo que la marca más mostró es que la 3400 pues tiene Bluetooth incorporado y una función que se llama Snap Bridge, que nos permite mediante ese Bluetooth pasarnos directamente las fotos que hagamos de nuestra cámara a nuestro móvil para poder subirla, por ejemplo, a Instagram, a Facebook, a nuestras redes sociales de inmediato. Esto, si estás empezando, pues te va a gustar mucho, ya que puedes llevar tu cámara a todas partes y pasar automáticamente por Bluetooth las fotos a tu cámara y poder compartirla en tu primera cuenta como fotógrafo. Pero lo que a mí más me ha gustado, la gran diferencia que yo le encuentro, es la batería, que incluso pesando la cámara menos y usando la misma batería, pues la 3300 con la batería completamente cargada nos permite hacer 700 fotos, mientras que la 3400 nos permite hacer 1200 fotos. Casi el doble de fotos con un menor peso en nuestra cámara. Es un gran punto para comprarte la 3400, ya que pues esto lo convierte en una cámara de iniciación para que te la lleves a todas partes, para viajes sobre todo, ya que pesa menos y tiene una gran autonomía, y la verdad es que esto sí es un punto muy fuerte. Y ahora viene lo importante, el precio. La Nikon 3300 con el kit 1855 nos sale por 490 euros, mientras que la 3400 con el mismo objetivo nos sale en 570. Dani, ¿con cuál te quedarías tú? Pues para mí el Bluetooth no es nada importante, es algo que no va a afectar en tu foto, va a afectar en la rapidez con la que te pasa la fotografía, pero no es algo importante para mí. Es cierto que para mí sí es importante la autonomía de batería, pero pienso que por esta diferencia de precio yo me quedaría con la 3300, ya que con 700 fotos cuando estás empezando tienes de sobra. Y siempre lo que puedes hacer es llevar una batería externa más aparte, y pues tendrías ya una capacidad para 1400 fotos y te ahorrarías mucho dinero. Así que Nikon, la mejor cámara que yo veo para empezar en la fotografía es la Nikon D3300. Bueno, y ahora hablemos de mi enemigo. No, hombre, es broma. Los de Nikon respetamos a Canon. Bueno, en Canon os voy a recomendar dos cámaras, que son la Canon 1300D y la 700D. La 1300D para mí es un poquito inferior a las que he mencionado en Nikon, aunque se supone que entre marcas es equivalente, pero por las prestaciones que nos ofrece, para mí es cierto que es mejor Nikon, y por eso he metido un poco también la 700D, que es un poco más avanzada. Bueno, y no lo he dicho, que la 1300D también se llama en Latinoamérica la Rebel T6 y la 700D se llama la Rebel
T5i, ya que muchos seguidores pues me siguen desde Latinoamérica y podéis buscarla por este nombre. Ambas tienen un sensor APS-C igual que las Nikon, pero tienen menos megapíxeles, tienen 18 megapíxeles frente a los 24 de Nikon. Y en vídeo sí es verdad que es un poquito inferior, ya que las 1300D no tiene entrada para micro, pero la 700D sí. Ambas graban a Full HD 1080p, pero no nos graba 60 fotogramas. Lo máximo que nos graba es a 25 y 30 fotogramas. También en la 1300D pues no podemos usar el modo manual en vídeo, en nuestras grabaciones de vídeo, por lo tanto no es una buena opción para empezar con tu primera cámara a grabar vídeo. Pero en la 700D sí, ahí tenemos completamente el modo manual en nuestro vídeo. El ISO de estas cámaras de la 1300D pues llega desde 100 hasta 6400, con los dos modos forzados hasta 12800, mientras que la 700D pues llegamos hasta 6400, pero tenemos hasta 25.600 ISO en los modos forzados. Bueno, las baterías de estas cámaras en Canon pues tienen menor autonomía, y en la 1300 nos garantiza 500 disparos, mientras que la 700D nos garantiza 440 disparos. La verdad que me parece muy poco frente a los 1200 de la Nikon D3400. La Canon 1300D o Rebel T6 tiene un precio de 380 euros, es muy económica, pero es cierto que le veo carencias, le faltan cositas que por ejemplo Nikon o la 700D tiene. Y la 700D o Rebel T5i tiene un precio de 580 euros. Si os fijáis, prácticamente la 700D es el mismo precio de la Nikon. En mi opinión, ¿qué es lo que me gusta de Nikon? Sobre todo que en Canon veo una carencia a la hora de trabajar. Y es que el modo principiante de Nikon para mí la pone en el top 1 como marca para empezar a aprender fotografía. Y sobre todo también en Nikon me gusta mucho que es muy fácil empezar a aprender fotografía, porque tienen unos buenos accesos directos. Para cada función tiene ruletas, tiene botones, no te tienes que meter en el menú y hacer tus líos, ya que al principio no entiendes. Entonces, Dani, ¿con cuál te quedaría? ¿Cuál es la mejor cámara para ti, desde tu experiencia, desde lo que has trabajado con ella, para empezar en la fotografía? Para mí, a día de hoy, la mejor cámara que veo para empezar a la fotografía, sin saber nada de fotografía, para comprarte tu primera cámara y empezar a aprender fotografía, es, sonido de tambores, la Nikon D3300. No es la más moderna de Nikon, como he dicho, hemos mostrado también la 3400, pero esa diferencia de precio pues no me parece de vital importancia por solo la capacidad de más disparo y el Bluetooth incorporado. Y me parece que la 3300 es una cámara muy moderna, con unas funciones muy buenas y que te facilita el trabajo a la hora de comprarte tu primera cámara y aprender fotografía. Así que esta es mi opinión. Si estás pensando en comprarte tu primera cámara para aprender fotografía, si has puesto en el buscador qué cámara comprar para empezar a hacer foto y me has encontrado a mí, te recomiendo que compres la Nikon D3300, ya que no te vas a arrepentir. Pero alto ahí, antes de acabar este vídeo no voy a mencionar solo las dos marcas importantes, sino que quiero también recomendar, como he dicho, una cámara que estoy enamorado de ella, y es la cámara con la que me estoy grabando, que la veo una cámara también súper guay para empezar a la fotografía. Esta cámara con la que me grabo, muchos lo sabréis, es la Sony Alpha 5000. No es una cámara reflex, es una cámara mirrorless, que es lo mismo que una reflex, pero más pequeñita, más compacta y sin visor óptico. Bueno, pues estas cámaras tienen las mismas funciones que una cámara reflex. Por ejemplo, la Sony Alpha 5000 tiene un sensor APS-C, igual que todas las cámaras que he mencionado, 24 megapíxeles, capacidad de disparar en RAW y en JPG. Nos encontramos con todos los modos semiautomáticos y manuales, de tanto en fotografía y, muy importante, en vídeo, ya que en vídeo, por ejemplo, estas cámaras reflex de principiantes no lo tienen, pero en la Sony Alpha 5000 nos encontramos que tenemos todos los ajustes manuales en vídeo. Podemos modificar diafragma, velocidad, ISO, lo tenemos todo. Además, una cámara muy interesante para que sea tu primera cámara si sobre todo viajas, ya que es una cámara para viajes muy pequeña y que está súper bien de tamaño, muy ergonómica, y tiene una cosa súper guay, y es que la pantalla pues se gira para poder hacer vlog, para poder hacer selfies en los viajes. Y también como la Nikon
3400 tiene una función, tiene NFC y Wi-Fi incorporado, que esto es muy importante, ya que con tu móvil pues puedes, mediante Wi-Fi, como la Nikon 3400 mediante el Bluetooth, pues aquí puedes pasarte de inmediato los vídeos y las fotos que has hecho. Esta cámara sale un poco más cara, creo recordar que ahora mismo está en el mercado en torno a los 500 €, pero es una cámara que, como veis, la calidad que ofrece es genial, tanto en vídeo como en foto, y para mí, para aprender también fotografía, pues es muy intuitiva, es muy fácil, pequeñita, te la puedes llevar a todos lados y tienes en una cámara pequeña la calidad de una cámara reflex. Así que la Sony Alpha 5000 la recomiendo también mucho si tu presupuesto es un poco más grande para comprar tu primera cámara. Y entonces al final Nikon D3300 o Sony Alpha 5000. Pues si vas a seguir en la fotografía y vas a dar salto posteriormente a full frame, pues yo te recomiendo comprarte una cámara reflex, la Nikon D3300. Pero si lo que buscas es una cámara para viaje, simplemente pues un poco de vlog, de fotografía de viaje y demás, pues te recomiendo la Sony Alpha 5000 como una cámara pequeñita para empezar en la fotografía. Así que Nikon D3300 en reflex y Sony Alpha 5000 en mirrorless o en cámara compacta. Bueno, y hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo, ya que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque día tras día me llegan comentarios y mensajes de qué cámara me compro, estoy empezando en la fotografía y no sé qué cámara comprar. Espero que te haya ayudado y si es así, me encantaría que le dieras a me gusta y sobre todo saber tu opinión, saber qué piensas sobre estas cámaras que he dicho, si ya la tienes y quieres aconsejar comprarla a otros suscriptores que vean este vídeo, pues te agradecería que lo pusieras en los comentarios, tu experiencia de uso con estas cámaras, si crees que hay otras cámaras mejores para empezar en la fotografía. No sé, cuéntame un poco porque con la que subo el vídeo siempre me paro un rato a ver los comentarios y me encantaría que comentaras ahí pues todas las dudas que tengas o los consejos que crea que pueden ayudar a todos los que vean este vídeo. Así que nada más, lo dicho, espero que te haya encantado este vídeo, sobre todo que te haya ayudado a elegir tu primera cámara. Y nada más, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.